¿Cuántos están contentos, hermanos, el día de hoy de estar aquí? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios 12, del 1 al 31. Primera de Corintios 12. ¿Qué dice ahí en su Biblia el título? Dones espirituales. Vamos a leerlo. Dice, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él qué quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por qué eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas,
¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora yo te pido, Señor, que seas tú utilizando mi vida, Señor, y que sea tu palabra la que nos esté mostrando, Señor, lo correcto, que el día de hoy cada uno de nosotros estemos tomando decisiones a favor de ti, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste, se mueva en medio de nosotros, que podamos el día de hoy estar con un mismo interés y un deseo, Señor, de agradarte, pero sobre todo, Señor, de conocerte y acercarnos más a tu presencia. Yo te pido, Señor, que seas tú el que nos estés ayudando, hablando a nuestros corazones. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, amén. ¿Qué vemos en esta escritura? Primera de Corintios, yo creo que es un libro que enseña muchas cosas y obviamente Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para poder escribirlo y en especial habla del Espíritu Santo, varios capítulos de Primera de Corintios y que acabamos de leer eh, demuestra lo esencial y lo especial que cada uno de nosotros debemos de considerarnos al momento de estar dentro de la iglesia. A veces tenemos un pensamiento incorrecto, nos sentimos inferiores, comparándonos con otros. ¿Cuántos les ha pasado eso? Yo creo que todos hemos vivido eso. Y la realidad es que Dios nos ha llamado a estar en esta iglesia para poder ser de bendición y de la misma forma también nos capacita. A través de su Espíritu Santo nos da dones y ahorita vamos a leer nuevamente rápido para ir recapitulando el versículo. Dice, versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí hace énfasis de que los dones espirituales es algo muy importante para el establecimiento de su reino. Y aquí, obviamente, nosotros como parte del cuerpo, que los podamos considerar en todo momento. Luego dice el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Cuántos de aquí llevábamos ídolos en nuestras vidas pasadas? Amén. Eh, Antes éramos guiados por cosas sin vida en comparación con ahora que el Espíritu Santo es vivo y es santo y nos ayuda a estar activos y en la verdad, cosa que antes estábamos a ciegas. Luego el versículo 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esta parte es esencial porque nos habla que el criterio importante para saber si algo es anatema o no es que glorifica el nombre del Señor Jesucristo. Si hay algo que no glorifica el nombre del Señor Jesucristo, simplemente no viene de parte de Dios y no viene de parte del Espíritu Santo. El versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sabemos que existen varios dones de parte del Espíritu, sabiduría, sanidad, profecía, pero todos provienen del mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. Y esto promueve unidad entre nosotros. Esto promueve estar juntos y esto impide divisiones entre nosotros, o debería ser así. Versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí hace referencia a los ministerios de enseñar, de liderar, de ayudar, pero al final todo es para el Señor.
todos estamos ahí de acuerdo, ¿no? Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Las formas en que los dones se manifiestan pueden variar, pero Dios obra en todos. Y eso es lo que nosotros deberíamos de entender. Esto impide que un don sea considerado superior a los demás dones. Y a veces consideramos, no, es que el don de sanidad yo creo que es el mejor. La realidad no. Todos tienen su prioridad, su importancia, y es por eso que Dios, como lo hemos leído hace rato, dice, porque Él así lo quiso, ¿no? Dice, pero cada uno, en el 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, cada creyente recibe una manifestación del Espíritu, no para sí mismo, sino para poder ser útil en medio de su pueblo y en medio de la iglesia, para bendecir obviamente a la comunidad y al cuerpo de Cristo. Versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Haciendo referencia al de sabiduría, pues es la aplicación práctica de la verdad, ¿no? De las escrituras, y la ciencia es un conocimiento más profundo de lo que Dios nos está hablando cada vez a través de su palabra. Ambos estos son dados por el Espíritu Santo y no son adquiridos por un mérito humano. Es el Espíritu de Dios el que nos da esos dones y es Él el que hace su obra en cada uno de nosotros. La persona que tenga esos dones, pues no es porque sea muy ducho, no es porque sea inteligente, sino es que Dios ha decidido darle ese don. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice fe, y esta fe pues es especial, es más allá de esa fe de salvación, porque por fe somos salvos, pero el don de fe es en el que esto dice la palabra, yo sé que se va a cumplir y así es. ¿Cuántos conocen a alguien así? Pocos, pero sí hay. Yo creo que la hermana Laura tiene el don de fe. Este, y es de bendición, ¿no? Sanidad son igual dones sobrenaturales, pero no todos los creyentes lo tienen, pero todos pueden beneficiarse a través de los dones de sanidad. ¿Cuántos han sido beneficiados y bendecidos? Yo puedo decir y puedo testificar hace, no recuerdo si 6 años más, en unas conferencias se estaba orando por sanidad. Y yo recuerdo que en ese momento pasó al altar y me acordé que, pues si bien no estaba enfermo, yo era alérgico a muchas frutas. Creo que igual no todos saben, pero o alguna vez lo compartí. Era alérgico a la manzana, al durazno, a la ciruela, a la pera. O sea, un buen de frutas, las más ricas, ¿no? ¿Y qué hacía? Pues me sacaba granos, se me cerraba la garganta. Y yo pasé y en ese momento, pues Dios me mostró, pues puede ser el día de hoy sano, ¿no? Por toda esa situación. Puse a orar y ya, pasé, pasó ese día, de repente se me olvidó. Y hubo un día que me ofrecen una manzana y yo, ¿qué fue lo que se me pasó por la mente? Decir, no. Y de repente dije, a ver, ahora es cuando probar que verdaderamente soy sano. La comí y desde ese día hasta el día de hoy nada me ha pasado. Y eso es gloria a Dios. O sea, porque Dios es el que tiene el poder para hacer las cosas. Pero también hay que creer que Dios las hace. Amén.
Versículo 10 dice, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros en lenguas, a otros interpretación de lenguas. Aquí vemos más y más ejemplos de los dones. Pablo muestra la amplitud de las manifestaciones del Espíritu Santo y cada una tiene su función en la que cada una edifica el cuerpo de Cristo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No todo se trata de elegir el don, sino, sino que es recibirlo por gratitud de parte de Dios. Versículo dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí Pablo hace la introducción de esa analogía de que cada uno de nosotros somos un miembro dentro del cuerpo de Cristo. Y la realidad es que considerando nuestro cuerpo, pues hay diferentes funciones en nuestros órganos y en nuestros miembros, ¿no? Eh, algunos son más sensibles que otros, algunos son más fuertes que otros, pero así como nosotros tenemos un cuerpo con diferentes partes, es vital o es esencial que todo lo que tenemos, pues lo usemos. Y por eso sabemos que estamos vivos. De la misma forma, eh, el cuerpo de Cristo necesita estar vivo y necesita estar moviéndose de manera constante. ¿Qué pasaría si un miembro no está funcionando? Pues de entrada vas al doctor y dices, pues esto está raro, no me está funcionando, ¿qué onda? Te haces estudios y en algunos casos extremos, pues se amputa. ¿Por qué? Porque no está vivo, no está funcionando. Y lo que nosotros necesitamos saber es que estamos dentro del cuerpo de Cristo para funcionar y para hacer que todo este privilegio que nos da Dios de servir, pues podamos estarlo llevando a cabo y estar vivos. Amén. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eh, la unidad espiritual supera cualquier diferencia social, ¿no? Esto lo podemos ver muy claro. Este, no, que yo soy de Iztapalapa, no, que yo soy de La Noria, no, que yo soy, no, estamos aquí de diferentes formas de pensar, de diferentes formas de sentir y cada uno creció una infancia diferente y aquí estamos. Y eso es lo importante, que estamos unidos. ¿Qué es lo que une a veces a los partidos políticos? ¿Qué une a la gente que le va a un equipo de fútbol, por ejemplo? ¿Qué es lo que los une? ¿El fanatismo? Sí. A ver, ¿a quién le gustaba mucho el fútbol? A ver, ¿quién me puede decir, dar un ejemplo? Depende a quién le vaya. ¿Qué es lo que unía a esas personas? Tenían las cosas en común, ¿no? Y aquí estamos con las cosas en común espirituales y tenemos ese privilegio de seguir estando unidos, pero lo importante es que no somos fanáticos, sino hemos experimentado verdaderamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y es algo que queremos compartir con los demás. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Eh, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo.
porque eso no será del cuerpo. Eh, También aquí Pablo hace énfasis de lo que ya les comentaba, ¿no? Del sentimiento de inferioridad. A veces uno puede decir, ay, es que yo, ¿por qué no soy líder? O ¿por qué yo no soy, no sé, por qué yo no soy pastor? ¿Por qué yo no soy? Ningún miembro debe de menospreciarse eh, por no ser lo que el otro cuerpo tiene, ¿no? El otro miembro tiene. Dice, y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre nosotros? Ninguna. Realmente pertenecemos al mismo cuerpo, deberemos de tener el mismo sentimiento, tener el mismo ADN de Cristo en nosotros. El, el versículo 17 dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Diferentes, aquí vemos otra vez énfasis, diferentes características, diferentes funciones, pero somos el mismo cuerpo. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Eh, Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Eh, y este es otro tema. Ningún miembro puede despreciar a otro. Todos somos necesarios sin importar su función y visibilidad. Pero esto no implica con que, pues yo soy el dedo gordo chiquito, o yo soy el dedo chiquito y estoy en el pie, pues no tengo visibilidad y me hago menos, pues ahí me voy a quedar, ¿no? También implica que busquemos y que anhelemos el poder crecer dentro del cuerpo. Porque ¿qué pasaría si un niño, un bebé crece de todas partes, pero algo se queda pequeño? Pues no, sería traumante. Y me gustaría pensarlo para mí. Pero es algo que nosotros tenemos que estar conscientes. Dice 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Regresando al dedo chiquito, ¿alguien se ha pegado con la esquina de la cama? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Todo el cuerpo se duele, se retuerce y hasta el ojo saca lágrimas, ¿no? Los dones a veces menos visibles o quizás menos valorados por los hombres son en realidad, pues, esenciales. Dios honra lo que en este caso el mundo menosprecia. Y dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vertimos, vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Eh, Tenemos que protegernos y cuidarnos entre todos y también cuidar y honrar también a los más frágiles, ¿no? Dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba. Eh, Dios aquí hace un equilibrio con el cuerpo, dando honor a los que podrían sentirse menos importantes. Y esto entre nosotros promueve la humildad, pero sobre todo la unidad. Amén. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros.
Esto quiere decir evitar divisiones. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Creo que esto también hace parte especial de las victorias, ¿no? Cuando alguien da una victoria, nos gozamos por esas victorias y es lo que también nos hace estar vivos. Saber que tenemos un Dios milagroso que hace la diferencia en diferentes situaciones y cuántos se gozaron por las 3 victorias que se dieron y las que se darán, ¿no? Luego dice el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea, aquí vemos una lista de diferentes eh, roles y pues también dones que da Dios y no hay jerarquías de valor. O sea, al final delante de Dios somos iguales y cada uno es colocado por Dios con un propósito. O sea, desde, desde que estás como un miembro en un grupo de casa, parte del equipo, pues ya también eres alguien que Dios puso su confianza para poder estar haciendo su obra. Y dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Aquí continúa la misma idea, ¿no? De la diversidad que hay entre la iglesia. Y no todos tenemos los mismos dones. Y eso está bien. Lo importante es cómo se usan esos dones para edificar. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí concluye con una invitación de buscar los dones que edifican más, pero sobre todo el siguiente capítulo es lo importante, que habla del amor. Y a veces lo eh, romantizamos el siguiente capítulo, ¿no? Primera de Corintios 13, porque habla de cómo debería de ser el amor, pero justo es la continuación de saber que si nosotros tenemos dones, pero los usamos, o cada cosa que nosotros hagamos sin amor, realmente no tiene valía. Vamos a leer 1 Corintios 13, del 1 en adelante. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, perdón. Sin amor, incluso el don más impresionante, ¿no? Como hablar diversas lenguas, pues se vuelve vacío. Eh, el amor es el que da esa expresión y esa valía a las cosas espirituales. Dice el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí hace énfasis del versículo donde dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a esa montaña, vete y se va. Y este versículo 2 dice, si tuvieras profecía, entendieses todos los misterios, imagínense ustedes con todo eso. Uno diría, wow, qué increíble. Pero hace énfasis de, si no tienes amor, nada soy, nada sirve. Y podemos ver gente muy talentosa, podemos ver gente que entiende muchas cosas, pero si en su corazón y en su vida no hay amor para la edificación del reino de Dios y hacia los demás, nada son. Es triste, pero es una realidad y lo dice su palabra. Dice,
en el 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Inclusive aquí los actos de sacrificio extremos pierden el valor si la motivación por la cual se hizo no es el amor, ¿no? Y podemos ver infinidad de casos de sacrificios cuando realmente el amor no es el que está ahí en medio de esa situación. Dice el versículo 4: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí vemos que Pablo describe esto, todo esto, con verbos activos y no sentimientos. Y el amor se demuestra a través de esas diferentes situaciones como paciencia, humildad, perdón, justicia, perseverancia. ¿Y qué es todo esto? El carácter de Cristo. Cristo fue el ejemplo al cual cada uno de nosotros tenemos que seguir. Versículo 8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acaban y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Los dones espirituales son temporales, pero el amor es el que es eterno. Esto demuestra una superioridad ante todo, que es el amor. Dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Nuestra comprensión espiritual es limitada, pero los dones nos ayudan y nos dan esa plenitud que cada uno de nosotros necesitamos. Versículo 10 dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en partes se acabará. ¿Esto qué quiere decir? Cuando Cristo regrese y todo sea revelado, los dones ya no serán necesarios. Los dones ya pasarán a un segundo término, bueno, simplemente a cero. Y es el amor el que debe de permanecer. Dice versículo 11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y aquí Pablo usa esta metáfora considerando la madurez espiritual. El amor representa esa madurez que cada uno de nosotros deberíamos de tener. Y los dones sin amor son como juegos infantiles, no tienen una valía entre nosotros. Dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en partes, pero entonces, conoceré como fui conocido. Nuestra visión actual es limitada. Es importante saber que lo que pertenece hasta el final debería de ser el amor. Y dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Eh, el amor es el más grande porque es eterno, porque refleja justo el carácter de Dios y porque da vida a la fe y a la esperanza. Si no existiera el amor, simplemente los otros no existirían. Y si no existiría el amor, simplemente Dios no hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros. Simplemente nosotros estaríamos esperando nuestro castigo eterno y simplemente estaríamos, pues yo creo que mordiéndonos las uñas, sin saber qué iba a ser o qué será de nuestras vidas. Y
leyendo esto, pues Dios me mostró muchas cosas, que en mi vida el amor a veces es un segundo, tercero o cuarto término, cuando al final tiene que ser el primero. ¿Por qué? Porque sin el amor, cada cosa que hagamos no tiene valor. Ah, sí, entrego mis lecturas, sí, soy ujier y estoy aquí limpiando el santuario, sí, participo en un grupo de casa, sí, vengo a la iglesia, sí, vengo los 2 servicios el domingo, pero no tengo amor. Ustedes completen la frase, nada soy. Eh, y a veces queremos buscar los dones de Dios en nuestras vidas. Queremos que el Espíritu Santo nos dé de sus dones, o a mí me gustaría eh, tener don de fe, a mí me gustaría esto, pero antes de eso hay un paso atrás. ¿Tenemos el amor para los demás? ¿Para qué queremos algo que al final va a ser desperdiciado? Vamos a ponernos en pie. Estamos, estamos terminando. En lo que pasan mis hermanos a tocar una alabanza, quiero que leamos una otra escritura más, Juan 13:35. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Realmente tenemos amor los unos con los otros? ¿Realmente dentro del cuerpo de Cristo tenemos amor con otros miembros? O, porque yo soy mano, no me interesa el pie, que se haga bolas. El amor nunca deja de ser. Y una parte importante es que cuando tienes amor, el ministerio no te cuesta trabajo. Cuando tienes amor realmente, las cosas no se te hacen pesadas. Cuando tienes amor, el hecho de que no comas y vas al evangelismo, no te pesa. Cuando tienes amor, implica un esfuerzo y un sacrificio de cada uno de nosotros. Cuando tienes amor, es lo que debería de permanecer en nosotros. Y es lo que va a permanecer sin nosotros o con nosotros. ¿De qué lado quieres estar? Vamos a meditar en estas palabras. Eh, yo sé que me salió un poco de los dones espirituales, pero sin amor realmente no va a servir mucho. Es importante. Dios habló a mi vida cuando estaba leyendo Primera de Corintios y, y a veces confundimos esos versículos del amor, ¿no? Lo compartimos, ay, no, pues con mi esposa o ay, lo romantizamos, pero
Eso tiene que ser para la edificación de la iglesia, para poder usar los dones que Dios nos dio de la manera correcta y tener ese amor por los demás. Si Dios habla a tu vida en lo que mis hermanos tocan, esta alabanza, y te diste cuenta que no tienes realmente amor por los demás, o crees que tienes amor, pero Dios te mostró que aún estás lejos. Dios a mí me lo mostró. Creo que cada uno de nosotros necesitamos que Él sea el que nos ayude.